Estación Reddit. La traición que destruyó nuestra familia, ¿qué hacer cuando la mentira viene de quien más confías? Al principio, la relación con mi hermano parecía perfecta. Crecimos juntos, compartimos nuestra infancia y vivimos muchas experiencias que nos unieron de una forma inquebrantable. Siempre fue el tipo de persona a la que admiraba, mi ejemplo, y a lo largo de los años, siempre traté de mantener esa imagen de él. Esto hace que el dolor de descubrir algo tan devastador sea aún más difícil de procesar. La sorpresa fue uno de los mayores choques que he enfrentado en la vida. Cuando confías ciegamente en alguien y esa persona, que es más que familia, casi un reflejo de ti mismo, rompe esa confianza de una manera tan profunda, la sensación de traición es indescriptible. Lo más difícil fue darme cuenta de que su comportamiento extraño no era simplemente un reflejo de problemas personales o estrés, sino un verdadero intento de ocultar un secreto que tenía el poder de destruir todo a su alrededor, todo lo que habíamos construido juntos. Nunca imaginé que sería posible encontrar algo tan devastador en una persona con la que compartí tantos momentos buenos. No sé qué es peor, el hecho de que él me traicionó o el hecho de que tuve que descubrirlo de una manera tan brusca, sin ningún aviso y de forma inesperada. Cuando la verdad llega de manera tan insostenible, te quedas atónito, sin saber cómo reaccionar. Lo peor es que, por más que intentara convencerme de que él podría tener una explicación plausible, el dolor de la traición nunca desapareció. Empezaron a surgir dudas, ¿hasta qué punto realmente lo conocía? Este tipo de descubrimiento genera toda una serie de cuestionamientos internos. Me pregunto cómo pudo ocultar esto tanto tiempo, si sabía que, en el fondo, estaba haciendo algo mal. ¿Cómo alguien tan cercano pudo actuar de una manera tan calculadora y traicionera? Fue capaz de esconder esto de mí durante tanto tiempo, y eso me hace pensar en tantas otras situaciones en las que pudo haberme mentido, incluso sin que yo lo notara. En el fondo, sé que la responsabilidad de la traición no es mía, pero la sensación de estar en la posición de alguien que no vio lo que estaba sucediendo es humillante. Para mí, la peor parte fue darme cuenta de que no fui suficiente para ver lo que estaba pasando, a pesar de tener una conexión tan profunda con mi hermano. Es difícil lidiar con la sensación de que la persona en la que más confiabas tiene la capacidad de ocultar algo tan grande de ti. ¿Cómo, de repente, pasas de ser el confidente a ser solo otra víctima de esa mentira? El choque inicial, la sorpresa, es una de las emociones más marcantes en este tipo de situaciones. No importa cuánto trates de racionalizar y buscar razones para el comportamiento de la persona, lo que queda es el hecho de que, por más que creas en tus propias elecciones, fuiste profundamente engañado. Cuando descubrí lo que estaba pasando, el siguiente dilema fue cómo lidiar con esta información. Estaba ante una elección: ¿debería confrontar a mi hermano y arriesgarme a destruir completamente nuestra relación, o debería mantener todo en secreto y vivir con el dolor y la frustración de saber que él estaba haciendo algo que no debía? Este tipo de decisión no es fácil de tomar, especialmente cuando las consecuencias de cualquier elección pueden ser irreversibles. Estaba dividido entre la lealtad a mi familia y a mi mejor amigo, y también la lealtad a mi propio concepto de honestidad y verdad. Si decía la verdad, tendría que enfrentar la posibilidad de destruir no solo la relación con mi hermano, sino también la relación con mi mejor amigo. Por otro lado, si decidía mantener la mentira, estaría aceptando algo que violaba mis propios principios. No importa cuán difícil fuera, sabía que, de alguna manera, tendría que afrontar esto. El problema es que, al tomar esta decisión, estaba enfrentando el peso de entender que nadie saldría inmune. Cuando te enfrentas a una elección tan difícil, la duda y la culpa comienzan a pesar. La tentación de ocultar la verdad y tratar de mantener todo como estaba es fuerte, pero eso también significaría traicionar mi propio sentido de justicia y mi deseo de hacer lo correcto. Sentía que, de alguna manera, al no contar la verdad, estaba permitiendo que las personas continuaran viviendo en una ilusión. Sin embargo, sabía que, al contar la verdad, podría destruir todo lo que había construido hasta entonces. La presión que se crea en esta situación es surrealista. Te sientes como si estuvieras en medio de un campo de batalla, donde tus elecciones no son solo tuyas, sino que impactan directamente a los demás a tu alrededor. Por más que intentara justificar mi vacilación, la verdad es que, en el fondo, tenía miedo de enfrentar las consecuencias de esta revelación. La relación con mi hermano nunca volvería a ser la misma, y mi relación con mi mejor amigo también podría verse irremediablemente afectada. Y aquí está el punto de mayor dolor: sabes que necesitas hacer lo correcto, pero también sabes que eso tendrá un costo altísimo. Este tipo de dilema es algo que muchas personas enfrentan en situaciones similares, y es una experiencia que nunca se olvida. Te ves atrapado entre tus propios valores y el miedo de destruir las relaciones que más importan para ti.
Cuando finalmente decidí contar la verdad a mi mejor amigo, imaginaba que él quedaría completamente devastado y que nuestra amistad no sobreviviría a esta situación. Lo que no sabía, y que más me sorprendió, es que él ya lo sabía. Había descubierto lo que estaba sucediendo, pero había elegido no decírmelo, probablemente porque estaba tratando de lidiar con el dolor solo, sin querer involucrar a más nadie. Descubrir que mi mejor amigo ya sabía fue un golpe en el estómago. Por un lado, me sentí aliviado por no haber sido yo quien tuvo que dar esa noticia, pero por otro lado, esta revelación me hizo sentir una inmensa vergüenza. Él estaba pasando por el dolor de esta traición de una manera aún más profunda, ya que sabía todo, pero no tenía con quién compartir esa carga. También me hizo darme cuenta de lo aislado que estaba, sin percibir lo que ocurría con mi hermano y cuánto esto estaba impactando a otras personas a mi alrededor. Es complicado cuando el dolor no proviene solo de una persona. Cuando te sientes traicionado por alguien de tu propia familia, pero también sabes que la persona que consideras tu mejor amigo también está sufriendo, el peso de la situación se multiplica. No solo sentía que había perdido a mi hermano, sino también que mi amistad con mi mejor amigo estaba en riesgo. Todo lo que conocía como normal y seguro en mi vida se estaba desmoronando. El momento en que él me contó que ya sabía me dejó sin palabras. No quería que sufriera más por esto, pero también estaba tratando de protegerse emocionalmente. Estaba lidiando con el dolor de una manera diferente, pero aún así, la idea de que no me lo contó antes me hizo cuestionar cuánto se estaban distorsionando nuestras vidas. Una de las partes más difíciles de este proceso fue enfrentar la vergüenza personal. Sentía como si me hubieran engañado, pero al mismo tiempo, sentía que había fallado. Debería haber visto las señales, debería haber notado el cambio de comportamiento de mi hermano antes de que fuera demasiado tarde. Esto me dejó en un estado constante de autoexamen. ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé como hermano, como amigo, como ser humano? Esta sensación de impotencia y vergüenza no fue fácil de manejar. Sentía que había perdido la capacidad de juzgar el carácter de las personas a mi alrededor. No solo mi hermano, sino también mi mejor amigo, que creía que era la persona más confiable del mundo, estaba involucrado en este entramado de mentiras y traiciones. ¿Cómo puedo confiar en alguien ahora? ¿Cómo puedo volver a construir mi confianza en las relaciones cuando lo que más valoraba fue destruido de una manera tan inesperada? Ahora que la verdad está expuesta, la pregunta más dolorosa de todas es, ¿sería posible reconstruir mi relación con mi hermano? Quería creer que sí, pero había un gran dolor en medio de todo esto. ¿Qué hacer cuando alguien que amas profundamente destruye la confianza que tenían? ¿Cómo reconstruir algo que fue desgarrado de una manera tan profunda? Mi relación con él nunca sería la misma. Pero, tal vez, con el tiempo, podríamos encontrar una forma de acercarnos nuevamente. Sabía que sería un proceso largo y doloroso, pero lo que más me dolía era no saber si él también estaba dispuesto a trabajar para reconstruir la confianza. El dolor de ser traicionado por alguien tan cercano era inmenso, y quizás ese era el mayor desafío de todos, encontrar una manera de lidiar con el dolor y seguir adelante. Una de las cuestiones más desafiantes que surgen después de una traición es la reconstrucción de la confianza. En mi caso, tras descubrir lo que mi hermano estaba haciendo, la confianza se rompió de manera irreparable, y esto se extendió a todos los aspectos de mi vida, incluida mi amistad con mi mejor amigo. La confianza no se construye de un día para otro, y lo más difícil es intentar encontrar una forma de confiar nuevamente en las personas que antes eran pilares de tu vida. En mi caso, la duda persistía en cada momento. Cada conversación con mi hermano parecía estar vigilada por una sombra, y me cuestionaba si estaba siendo honesto conmigo. Me preguntaba si se estaba disculpando porque sabía que era lo que quería escuchar o si realmente se arrepentía de lo que había hecho. Pero la verdad es que, después de una traición tan grande, la confianza no regresa instantáneamente. Necesita ser reconstruida sobre la base de acciones consistentes y cambios reales de comportamiento. Es complicado, porque, por más que mi hermano se disculpara y mostrara arrepentimiento, lo que sucedió no podía borrarse. Lo que hizo no desaparece de la noche a la mañana, y el dolor que causó aún estaba muy presente. Incluso si quería creer que nuestra relación podría restaurarse, la verdad es que tenía miedo de que, en el futuro, pudiera repetir la misma actitud. El miedo a ser nuevamente traicionado y herido es algo que puede atormentar durante mucho tiempo, y recuperar la confianza es un proceso que requiere tiempo, paciencia y consistencia. Además, estaba la cuestión de saber si realmente quería volver a confiar en él de la misma manera que antes. La traición no fue algo pequeño, fue algo que sacudió los cimientos de nuestra relación, por más que él se esforzara por demostrar que se sentía arrepentido, no sabía si sería posible volver a ser la persona que era antes de que él cometiera el error.
Esto era doloroso, porque sabía que mi relación con él nunca sería la misma, pero tampoco sabía si sería capaz de seguir adelante sin llevar un vestigio del dolor que él causó. Esta lucha por la confianza también me llevó a cuestionar si estaba dispuesto a perdonarlo. El perdón no significa olvidar, pero, en el fondo, el perdón es una forma de liberarse del dolor que la persona causó. La cuestión era, ¿quería liberarme de ese dolor y seguir adelante? ¿O debería, de alguna manera, mantener ese dolor vivo como un recordatorio de la traición que sufrí? Perdonar no significa que las cosas volverán a ser como antes, pero, ¿sería posible perdonar sin olvidar, sin dejar de ser cauteloso? El proceso de reconstrucción de la confianza, para mí, fue largo y lleno de altibajos. Hubo momentos en los que me sentía capaz de darle una nueva oportunidad a mi hermano, pero había otros en los que el dolor era tan intenso que creía que nunca más podría confiar en él. Este proceso de reconstrucción no se limita al simple acto de perdonar, sino que implica una profunda reevaluación de quién eres y qué esperas de las personas a tu alrededor. Familiares después de la traición no solo afecta la relación entre las dos partes involucradas. Tiene un impacto profundo en todas las demás relaciones a su alrededor, especialmente en una familia unida. Después de descubrir la traición de mi hermano, la dinámica de nuestra familia cambió de forma irreversible. Mi relación con mis padres, con otros familiares, todo pasó a ser mediado por el dolor y la incomodidad de saber que alguien de nuestra propia familia fue capaz de hacer algo tan terrible. Mis padres, por ejemplo, estaban devastados. Siempre nos enseñaron el valor de la honestidad, la lealtad y de respetar las relaciones que construimos a lo largo de los años. Descubrir que uno de sus hijos había quebrantado estas reglas fundamentales fue un duro golpe. Permanecieron en silencio durante días, como si no supieran cómo manejar la situación. Su dolor era visible, pero también había frustración, como si no supieran cómo apoyar a mi hermano o a mí, sin causar aún más daños. El impacto en la relación con los otros miembros de la familia también fue grande. Mis parientes se dividieron entre apoyar a mi hermano o quedarme a mí. La cuestión de la traición no era algo fácil de digerir, y cada persona tenía una opinión diferente sobre cómo deberíamos manejar la situación. La división dentro de la familia fue más profunda de lo que podría imaginar. En lugar de ser un momento en el que todos se unieron para apoyarse mutuamente, la traición se convirtió en un punto de fractura entre nosotros. Aquellos que querían ayudar, a veces, se veían tomando partido de una manera que complicaba aún más las cosas. Por otro lado, también tuve que lidiar con el impacto de la traición en mis propias relaciones con los otros miembros de la familia. ¿Cómo lidiaría con los otros familiares que quizás no sabían lo que había sucedido? ¿Cómo explicaría lo que mi hermano había hecho, sin que eso causara aún más incomodidad? Todo parecía más complicado, y el dolor de la traición, en lugar de ser algo personal entre mi hermano y yo, se extendió al resto de nuestra familia. La dinámica familiar tras una traición es extremadamente difícil de navegar. Las personas se sienten como si estuvieran en lados opuestos, y las tensiones comienzan a surgir por cuestiones pequeñas. De repente, el espacio que antes era de confort y unión se convierte en un área llena de desconfianzas y miedos. Este tipo de situación no es fácil de manejar, porque, en el fondo, deseas que las cosas vuelvan a la normalidad, pero el normal nunca será el mismo. Una de las cosas más desafiantes durante este proceso fue el sentimiento de soledad. A pesar de estar rodeado de personas, había momentos en que me sentía completamente solo, sin nadie que realmente entendiera lo que estaba sucediendo dentro de mí. El dolor de la traición, el miedo de perder todas las relaciones importantes en mi vida, y el proceso de tratar de lidiar con todo eso, me hicieron cuestionar si alguna persona realmente podría comprenderme. Este sentimiento de soledad se amplificó por el hecho de que estaba lidiando con una situación muy íntima y personal, algo que no podía compartirse fácilmente con los demás. Mientras la mayoría de las personas a mi alrededor se centraba en sus propias preocupaciones, yo me encontraba enfrentando un dolor silencioso y devastador. Esto me hizo reflexionar sobre cómo la soledad puede afectar nuestras decisiones y la forma en que lidiamos con el dolor. A veces, en el intento de proteger a las personas que amamos, terminamos aislándonos aún más. El silencio, la incertidumbre sobre el futuro y la falta de una red de apoyo me hicieron pensar que nadie realmente podría entender la complejidad de lo que estaba sucediendo. Me preguntaba si debía pedir consejo a otras personas, pero, al mismo tiempo, me sentía desconectado de cualquier tipo de ayuda. Incluso aquellas personas más cercanas a mí no parecían saber cómo manejar lo que estaba pasando. Esto solo aumentaba la sensación de soledad y me hacía cuestionar mi propia capacidad para enfrentar este dolor. También fue una reflexión sobre lo que significa estar rodeado de personas, pero sentirse solitario en el proceso.
La soledad no es solo la falta de compañía física, sino la sensación de que, por más que tengas apoyo, nadie realmente comprende lo que estás pasando. Esto fue una de las mayores dificultades para mí, el deseo de ser comprendido, pero la percepción de que nadie más estaba realmente capaz de entender la profundidad del dolor y la frustración que estaba viviendo. El dilema más angustiante de todos quizás fue el conflicto interno que viví entre perdonar y romper de una vez. Cuando eres traicionado por alguien tan cercano, como un hermano, esta decisión se vuelve aún más difícil. El dolor de la traición no es solo un sentimiento de pérdida, sino una batalla constante entre el deseo de mantener la relación, el peso de la culpa y la necesidad de protegerse emocionalmente. Al principio, mi reacción fue de pura rabia y decepción. Quería cortar todos los lazos con mi hermano, nunca volver a mirarlo y tratar de seguir adelante sin tener que lidiar con el dolor que él causó. Después de todo, lo que hizo fue algo que nunca imaginé que podría ser capaz. Pero, al mismo tiempo, había una parte de mí que todavía amaba a mi hermano, que aún quería creer que él no era esa persona traicionera que había descubierto. Esta lucha interna entre lo que el corazón deseaba y lo que la razón me decía fue la parte más confusa del proceso. La cuestión del perdón no es simple. Perdonar no significa olvidar lo que sucedió, sino intentar entender la motivación del otro y, tal vez, darle la oportunidad de demostrar que puede cambiar. Pero, cuando alguien rompe tu confianza de una manera tan profunda, comienzas a cuestionarte si el perdón realmente vale la pena. ¿Acaso mi hermano merecía el perdón después de todo lo que hizo? Al perdonarlo, ¿me estaría permitiendo ser vulnerable de nuevo, abriendo la posibilidad de ser herido otra vez? Por otro lado, también existía el miedo de romper el vínculo de una vez por todas. La ruptura no solo significaba cortar los lazos con mi hermano, sino también con la idea que tenía de nuestra familia, de nuestra relación. Sabía que esto afectaría a todos a mi alrededor y que la decisión de romper con él tendría repercusiones no solo en nuestra relación, sino también en la dinámica familiar como un todo. Sin mencionar que cortar lazos con alguien que siempre había sido una parte importante de mi vida me dejaría con un vacío inmenso, con la sensación de que había perdido una parte de mí. Me di cuenta de que este proceso de decisión no podía hacerse de manera apresurada. El perdón, si llegara a darse, debería ser algo genuino, algo que viniera de un lugar de verdadera reflexión y no simplemente de un intento de volver a la normalidad, para evitar el dolor. Esta decisión no debería estar motivada por la prisa de aliviar mi sufrimiento, sino por la certeza de que podría seguir adelante con una nueva perspectiva y una nueva forma de lidiar con la relación con mi hermano. Por más difícil que fuera, sabía que esta elección debería hacerse con base en lo que sentía que era más saludable para mi propio bienestar emocional. La duda sobre romper o perdonar fue una constante. Me preguntaba si, al elegir perdonar, me estaría permitiendo ser herido nuevamente en el futuro, o si el perdón podría ser la clave para restaurar el vínculo, para reconstruir algo nuevo, aunque fuera muy diferente de lo que había sido antes. La verdad es que no existe una respuesta simple. Cada persona lidia con la traición de una forma diferente, y el perdón, si llega a acontecer, será algo muy personal. Sabía que el tiempo sería necesario para entender cuál sería la mejor decisión para mí, pero también sabía que necesitaría ser honesto conmigo mismo durante este proceso. Además del dolor inmediato y las tensiones que surgen tras una traición, algo que no se puede ignorar es el impacto psicológico a largo plazo. La traición de alguien en quien confiabas profundamente no es algo que simplemente desaparece con el tiempo. Los efectos de este dolor pueden durar, muchas veces, años, y la forma en que lidiamos con él puede definir la manera en que nos relacionamos con otras personas en el futuro. En mi caso, la traición de mi hermano me hizo cuestionar muchas cosas sobre mí mismo. Me preguntaba, ¿cómo pude ser tan ciego para no darme cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿Cómo pude confiar tanto en alguien que acabó hiriéndome de esta forma? Esta reflexión constante sobre mis propias fallas generó un ciclo de inseguridad y autocrítica que me afectó profundamente. Además, el trauma de una traición familiar puede afectar la manera en que nos relacionamos con otras personas. Después de ser traicionado por alguien tan cercano, es difícil no empezar a cuestionar la lealtad de todos a tu alrededor. Me di cuenta de que lo que sucedió con mi hermano no sería algo que pudiera simplemente dejar atrás. Había destruido algo que valoraba inmensamente, la confianza en las personas. Esto afectó mi capacidad de confiar en los demás, no solo dentro de mi familia, sino también en las amistades y en otras relaciones que desarrollaba. El impacto psicológico de ser traicionado por alguien tan importante es un dolor que va más allá del simple sentimiento de herida. Es una sensación de pérdida de identidad, de un pedazo de ti que fue arrebatado de forma abrupta y cruel. El hecho de que la traición provenga de quien más confiabas hace que el dolor sea aún más profundo, pues la persona en quien invertiste tantos años de confianza y cariño fue capaz de actuar de manera tan egoísta.
Una de las maneras que encontré para lidiar con esto fue a través de la terapia. El proceso de hablar sobre lo que sucedió y de intentar entender mis propias emociones me ayudó a organizar el torbellino de sentimientos que estaba viviendo. El dolor de la traición no desaparece de inmediato, pero con el tiempo, la terapia me ayudó a comprenderme mejor y a enfrentar los efectos psicológicos de la situación. Esto me permitió comenzar a trabajar en la reconstrucción de mi autoestima, entendiendo que la traición no era un reflejo de quién era yo, sino de las decisiones que mi hermano tomó. El dolor de una traición familiar puede extenderse mucho más allá de la relación entre las personas involucradas. El impacto psicológico es algo que exige paciencia, autocompasión y el reconocimiento de que la recuperación será un proceso largo. Y, sobre todo, es necesario entender que, aunque la traición haya causado un dolor inmenso, esto no define quién eres, ni tu capacidad de seguir adelante. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!